Y no puedo ocultarles que siempre que me subo acá me ponen las manos frías, se me ponen las manos frías. And I can't hide but say that when I come up here, Y my siento algo hands por get acá, como cold que- and I feel something here in my tummy. Como si me hubiera sentado mal la comida, pero no he comido nada. As if, I ate something bad. I haven't eaten anything this morning. Pero sé que el Padre tiene algo para nosotros, para aprender juntos. But I Amén. know that the Father has something for us so that we may learn together. Y ya les voy a decir cuál es el título de esta enseñanza. And I'm going to tell you what the topic of today is. Pero antes de eso quiero que recordemos nuestros años estudiando la palabra. But before we start, I want you to remember our years in which we studied the Word. Y yo voy a hacer unas preguntas y ustedes nos van a contestar. Vamos a hacer unas preguntas a las cuales ustedes van a contestar. And so we're going to ask you questions that you are going to Va a answer. ser algo rápido. It's going to be something quick. Primero, First question. ¿cuántos animales de cada especie entraron con Moisés en el arca? How many animals of each species entered into the ark? Dos de cada especie. Amén. It was 2 species of every kind. Amén. Ninguno. Porque el arca de Dios la construyó Noé, no Moisés. Oh, I said, how many pairs of animals entered the ark that Moses made? And then everybody said, oh, it was 2. It was like none. It was actually 0 because it was not Moses, but Noah. Amén. Amen. Ahora, ese fue un calentamiento. So that was just to warm up. Segunda pregunta. Second question. ¿Cuántos milagros registrados con sello hizo en la Biblia o según la Biblia el que la palabra describe como el más grande de los profetas? How many miracles that have been registered in the Word by the one that's called the greatest prophet? ¿Ninguno es profeta? No prophets? ¿Cuántos? ¿Quién da más que ninguno? Who gives a number greater than none? Era el más grande de los He profetas, was según the la palabra. greatest of the prophets. Muy bien, according to the ninguno, Word. no hizo So ni you're un right. milagro. He did La not palabra do not one describe, miracle. la palabra describe a Juan el Bautista, The word of the Lord explains dicho John the por Baptist. Jesús, como el más grande de los profetas. It says that he was the greatest prophet, and Y no Jesus said hizo that he ni un was. solo milagro. Yet he did not do one miracle. Pero But fue el predicador más convincente que le abrió camino a nada más y nada menos que el Salvador de la humanidad. Amén. he was the preacher that made the difference because he made the way for the coming king. Ya casi acabamos. Tercero. Third point. Bueno, dejamos por sentado. Recuerdan que Jacob y Esaú son gemelos, ¿cierto? Now remember that Esau and Jacob, they're Había twins. algo que los diferenciaba. But there was something that marked the difference. ¿Qué era ese algo? What was that thing? ¿Quién dijo eso? Was- Póngase de pie y dígalo duro, varón. There was one thing that made them different. He Mira, said that este one varón ha was a estudiado hairy la man palabra. and the other Amén, one was amén, not, Mario. and it's true. Uno era lampiño y el One otro was a era hairy man, and the velludito. other one did not have a chair. ¿Cierto? Muy bien. Ok. Jesús tuvo ¿cuántos discípulos mientras estuvo en su ministerio terrenal? Now, how many disciples did Jesus have when he had his earthly ministry? ¿Cuántos discípulos? 12. 12. De los 12, ¿cuál de ellos era casado? Now, from the 12, how many of them were married? Está fácil. ¿Quién? Pedro, ¿cierto? Peter. Okay? Lo registra la palabra porque dice que Jesús sanó a su suegra It says it in the word because it says that they healed his mother-in-law. y por eso Pedro lo negó 3 veces. No. And it said No, no, because of that he denied Jesus 3 times, but that's just a joke. Es broma. Última. And last thing. Esta sí es nivel un poquito más avanzado. Now, this one is a little bit more advanced, this question. Hay un rey que se registra en la palabra There's a king that's registered in the word. que murió a causa de una enfermedad en los pies. He died because of a sickness in his feet. ¿Quién fue? Who was that? No. It was not Es un nombre Hezekiah. cortito. Short It's a name. short name. 3, 2. 3, 2. Bueno, les voy a dar otra pista. Este rey, cuando Well, I'm gonna supo give de you su a clue. enfermedad, no acudió a Dios, sino se fue a los médicos y Dios lo reprendió por eso. So let's just say that this king, he went to the doctor and God rebuked him for going to the No. doctor. El rey Asa. This is King Asa. El rey Asa. King Asa. Muy bien, todo esto para recordarnos lo interesante que es la historia de Dios. No hay muchas historias dentro de la Biblia, es una sola historia. That I'm saying all of this so that we can remember this is all one story within the Bible.
Y usted se preguntará, pero ¿y qué tiene que ver que Jacob era lampiño y Esaú era velludo? And you're probably asking, well, why does it matter whether which brother was a hairy man and which one did not have that much Tiene hair? mucho que ver, It's porque like, well, it does have a lot. Jacob engañó a su padre poniéndose vellos de un animal Because Jacob deceived his father, putting y animal y hair a on través de himself. ese engaño obtuvo la bendición And through that que deception, venía de generación en generación. he got the blessing that came from generation to generation. Como dice mi compañero de oficina, detallitos, detallitos. Kind of like my coworker says, details, details. Pero ahora, But now, entremos. let's enter. Abra su palabra, I want busque you to su open Biblia. your word. Ahí codea a su hermano y ¿la trajiste? ¿La trajiste? Tell your person next to you, hey, did Y you bring your busquemos Bible? juntos Génesis capítulo 3, versículo 15. Genesis chapter 3, verse 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Genesis 3, chapter 15. 3, verse 15. Para los que son nuevos, Génesis es el primer libro de la Biblia. For those who are new, Genesis is the first book of the Bible. Y también es la niña que estaba tomando las fotos. And she's also the girl that was taking the pictures today. Génesis 3, 15. Genesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Genesis 3:15. And I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring, and he will strike your head and you will strike his heel. Esta es la historia de una promesa. This is a story of a promise. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta, la mujer, te I will herirá en la cause- cabeza y tú le herirás en el calcañar. I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. La historia de la Biblia no comienza en Génesis. Now, the book of the whole Bible does not start in Genesis. Todo lo que conocemos está desde la eternidad en Dios. Everything starts in eternity within God. Es cierto que Él un día decide crear. It's true that one day he decided to create. En un punto sin tiempo, In a time without time, recuerde que en la eternidad no hay tiempo. because remember that in eternity there is Nos, no time. nos trata de la palabra de describir que para Dios un día es como 1000 años, The word of the Lord says that one day is like 1,000 years. pero 1000 años es como un día. But 1,000 years is like a day. Para nosotros esto no tiene sentido, But for us, this makes no sense. a menos que pase un día sin comer carne, bueno, ustedes no, pero Unless una you have semana one sin day comer without carne se eating hace meat. larga. Or one whole week without eating meat feels Pero para really Dios long. un día es But for God, 1000 one años, day 1000 años como un día. is like 1,000 years, and En su- 1,000 like a day. En su eternidad, un día Él toma, un momento cualquiera, Él toma una decisión. So in his eternity, he makes a decision. Y en su mente Él ya tenía todo, cómo lo iba a crear, cuándo y en qué momento, And in- cómo iba a hacer todo. God's mind, he already had the game plan as to what he was going to create and how he was going to do it. Como parte de esa decisión, Él decide crear un ser con capacidad propia para decidir. Part of that design is that he was going to create a being with the capability to decide. Y es cierto, And it's true, convengamos ustedes y yo y nosotros, all of us, que este ser iba a fallar. Dios ya lo sabía. we know this person failed. No And crea God que a already Dios knew lo he was tomó por going to sorpresa. fail. Ay, Do not me think it's falló. No. surprised Él ya lo God. sabía. God already knew. Si no, no sería Dios. But God still designed him. Pero aún con todo lo que sabía que iba a pasar, Él decidió formarnos. Es más, That even God, knowing what was going to happen, he chose to make us. usted y yo estábamos en su mente, en la mente de Dios, antes de la formación de este mundo. In fact, you were in the heart of God before the foundations of the earth were made. O sea que su historia no comienza en el momento que usted nace, ni siquiera cuando es concebido. So your day or your life doesn't start the moment you have been conceived. Porque en la mente de Dios usted estaba Because antes in de la the formación del mind mundo. of God, you existed before the foundations of the Él earth ya were sabía que usted made. iba a ser alto, bajito, He gordito, already knew if you were going flaquito. to be tall, short, chubby. Él ya tenía contados todos sus cabellos porque Él nos conoció. He already knew the number of hairs on our head because he knew us. Porque fuimos formados primero en su mente y luego en el vientre de nuestra madre. Because we were first designed in his mind and then in our mother's womb. ¿Usted sabía eso? Did you know this? Pero si no lo sabía, But if you did not know this, cuando venga a su mente ese pensamiento de yo fui un error de mis papás, when you have that thought that says, I'm an error, I should not have been born. un desliz cualquiera. I'm just any other thing. Yo no debería estar en este mundo. I should not even be in this world.
piense que ya usted estaba en el mundo porque Dios ya lo tenía en su mente desde antes que usted fuera I want you to concebido. think that you were in this world because before the earth was made, God already designed you. Sin embargo, este ser con capacidad de decidir But even so, this being that has the capability to decide, iba a cometer este error, he was going to make this mistake. y Dios toma también a la par la decisión de darle una oportunidad de restauración a ese ser. And God still decides to give an opportunity of restoration to that being. Recuerde, Dios es soberano. Remember that God is sovereign. Hubo unos ángeles que también fallaron There are angels that also failed. y para ellos no hubo oportunidad de redención. And for them, there was no opportunity of No la hay. redemption. Y siguen por ahí tratando de hacer And these fallen cosas y angels are still there trying to do things. ya están vencidos. But they have been overcome. Y no hubo oportunidad de redención para And there are ellos. no opportunities of redemption for Siéntase them. privilegiado, mi amado hermano. Feel privileged, brothers Nosotros, and sisters, usted y yo tenemos oportunidad de redención. that you and I had the opportunity of redemption. Y así, con este preámbulo, comienza la historia que Dios quiere contarnos el día de hoy. So with this intro, I'm going to start the story that God wants us to start Y hoy today. vamos a hablar un poco de alguien, de uno de estos personajes de los que poco se habla. And I want to mention this person that we hardly speak about. Y vamos a ir al capítulo 1 de Mateo. And we're going to go to chapter 1 of Matthew. Vamos a leer desde el verso 18 hasta el 21. And we're going to go from 18 to 21. Cuando lo encuentre, When you diga, have it, aquí lo tengo, Say, I amén, have it, aleluya. amen, hallelujah. Amén. Mateo capítulo 1, verso 18. Matthew 1:18. Voy a leer completo y tú lees después completo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de todos sus pecados. Matthew 1, verse 18. This is how Jesus, the Messiah, was born. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph. But before the marriage took place, while she was still a virgin, she became pregnant through the power of the Holy Spirit. Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement quietly. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. En Génesis 3:15 se hizo una promesa. ¿Recuerdan? So in Genesis, you know that God gave a promise. Y para los que no han entendido cuál es esa promesa, allí Dios le está diciendo a la serpiente: mire, usted le hizo una pequeña herida a mi creación acá en el calcañar. And so in that promise, he's talking to the serpent and says, hey, you bit the heel of my creation. Pero de la descendencia de ellos vendrá uno que la pisoteará en la cabeza. But from their descendants, there's going to be one that arise that will stomp on the head of that serpent. Y el que entendió esa promesa sabía que vendría un día un Salvador. And the one who understood that promise understood that there was a Savior that was coming. Iván estuvo hablando acá de la fe. Ivan was here preaching about faith. Hebreos 11. Hebrews 11. Busque la enseñanza. Y allí decía al final que muchos, todos los que estaban ahí mencionados, murieron sin ver la promesa, And he mentioned that a lot of people that were waiting on the sin promise recibir la promesa. died without being able to see the promise. Todo israelita varón que nacía quería tener descendencia, un hijo varón, Every Israelite man that have been born, they themselves wanted to have porque entendía que un this hijo varón promise, a man child, iba a ser el cumplimiento de la promesa. or this child that will be a man will be the fulfillment of this promise. Y muchas generaciones habían pasado. Many generations have passed. Los judíos ahora estaban esperando un líder político, The Jews were expecting a political leader, alguien que los liberara del yugo de la opresión. someone that will deliver them from the oppression that they were experiencing. Haga de cuenta que en tiempos modernos Oh, also in modern times, nosotros estemos esperando a alguien que se levante we're probably waiting for someone to y arise ponga un decreto desde la Casa Blanca. and release decrees in Diga, the White House. todos los latinos que están en Estados Unidos tienen su green card, es that más, ciudadanía. all
all Hispanics in the U.S., they get their green card. Eso era lo que esperaban los judíos. And that is what the Jews were Alguien político expecting. que llegara Someone ahí political to come y los librara de la opresión de la and will esclavitud. deliver them from the oppression of slavery. Otros estaban esperando un guerrero, And other people, they were waiting for ese a que se warrior. levantara y llegara con sus caballos y su espada, They wanted him un to Simón Bolívar arise with his cualquiera horse, ya, his sword, and fight, y los liberara de los romanos. and deliver them from the hands of the Romans. Muchas generaciones habían pasado, Many generations have pero la passed, esperanza permanecía intacta. but hope was intact. Ahora, del lugar más humilde, Now, from the most humble place, a través de una humilde mujer, from a humble woman, y recuerde, humildad no tiene que ver con pobreza o riqueza. and remember, humility has nothing to do with your financial state. Conozco, y por mi profesión conozco mucha gente con pocos recursos, pero altivos como ellos solos. Now, in my job, I've met a lot of people with little resources, but they give much. They're happy, they're rich. Están que no tienen ni para comer. They don't even have enough to eat. Y los únicos trabajos que les podemos ofrecer es en housekeeping o en cocina. And the only job that we can give is either in the kitchen or in housekeeping. Uy, no, perdón, pero yo eso no lo hago. And you're like, oh no, I can't do that. Está bien. Okay, that's fine. Pero conozco también gente con mucho dinero, But I mucho, also mucho, know people with a lot of money. mucho. Que cuando ven a alguien necesitado en la calle se bajan de su carro y le dan de comer. That when they see someone that has a need in the street, Que- they get out of their car and give them something to eat. Una vez a mí estábamos en la playa con el jefe de mi esposa, que era un hombre muy poderoso en Colombia. One day, my family and I, we were in the beach with my wife's Un político. boss. He was a political man. Y me robaron mi camiseta. This was in Colombia, and they robbed my shirt. Y estábamos en el mar y me iba a tocar regresarme sin camiseta And so I would a have mi to ca- return al hotel. to my hotel without my shirt. Y este hombre llegó y sacó una de sus camisetas más finas que tenía. And this man, this boss, he had one of his best Tú eres shirts. como de mi talla, ponte And he's esto. like, hey, you're about my size, just take this. Yo no me lo esperaba. I did not expect that. Gente con humildad, People with aunque humility, tienen mucho dinero, even though they have a lot of money. ¿cierto? Amen? Entonces, de una mujer humilde, de corazón puro, So for this woman who was humbled, had a pure heart, que estaba esperando la promesa y el cumplimiento de la promesa, she was waiting on the promise, the fulfillment of this promise. a través de ella la promesa se hace realidad. And through her, that promise was made a reality. Y solo los que tenían los sentidos, los que tenían agudizados sus sentidos, entendieron And, cómo. and only those who had their spiritual senses heightened were able to perceive what was happening. Entendieron cómo este Salvador iba a venir a este mundo. Vaya con nosotros a They Lucas understood capítulo 2, how the Savior was about to come into the world. I want you to go to Luke chapter 2. desde el verso 25 hasta el 33. We're going to go to verse 25 all the way to 33. Lucas capítulo 2, 25 al 33. So Luke 2, 25 to 33. Y he aquí, lo mismo. Y he aquí en Jerusalén había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía de él. Luke chapter 2, verse 25. At that time there was a man in Jerusalem named Simeon, and he was a righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come to rescue Israel. The Holy Spirit was upon him and had revealed to him that he would not die until he had seen the Lord's Messiah. That day the Spirit led him to the temple. So when Mary and Joseph came to present the baby Jesus, to the Lord, as the law required, Simeon was there. He looked at the child in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, now let your servant die in peace, as you have promised. So I have seen your salvation, which you have prepared for all people. He is the light to reveal God to the nations, and he is the glory of your people of Israel. Amén. ¿Cuántos quieren ser como Simeón? How many of you want to be like Simeon?
Pues le tengo noticias, ya somos como Simeón, Well, I have news for you. We're already like him. porque él tenía el Espíritu Santo sobre He él. had the Holy Spirit upon Nosotros him. lo tenemos dentro de nosotros. But we have him Estamos within us. más bendecidos que Simeón. We are more blessed than he was. ¿Usted es consciente de eso? Are you aware of El this? Espíritu Santo venía The y le Holy revelaba. Spirit came and would reveal. Usted y yo, But you and si I, hemos aceptado el regalo, if we have accepted su this gift, Espíritu habita en then nosotros his Spirit abides in us y nos revela and reveals y to nos us advierte. and also y warns nos us guía. and guides us. Pero también nos exhorta But he also encourages us y nos reprende and rebukes us y nos corrige. and corrects us. Amén. Amén. Somos como Simeón. So we are like Simeon. El pastor Rafael solía decir que nosotros tenemos mucha más revelación que nuestros antecesores. Pastor Rafael used to always say that we have more revelation than those who have gone before us. Y esto es verdad. And this is true. Nosotros tenemos más revelación que Martín Lutero. We have more revelation than Martin Luther King. A él Dios le reveló la salvación por gracia. To him, God revealed No Martin salvation Luther through King, grace. Martín Lutero. Oh, sorry, Martin Luther. La salvación por gracia, no por obras. Salvation. Y nosotros by grace. tenemos más que eso. And we have more than this. Nosotros ya conocemos la relación con Dios. We have relationship with Y God. Dios nos ha revelado que no se trata solo de relación, sino de comunión. And God has showed us this is not only about just tasks, but communion. Hay un salto muy alto There- desde Él hasta nosotros. There's a big, huge gap between us and Him. Hablando de revelación. And so, speaking of revelation, Pero también esto tiene como Spider-Man, cada poder tiene una gran and responsabilidad. kind of like what Spider-Man said, that every power has great responsibility. Usted y yo tenemos más revelación, So you and I have more revelation, tenemos la responsabilidad which means we have the de estar responsibility ahí, to be there, porque al que más se le da, más se le exige. because to much is given, much is required. En nuestros trabajos, entre más posiciones, entonces cuando uno está en un nivel raso, solo el operativo, cuando uno va subiendo In a our niveles jobs, directivos, As you start climbing their corporate ladder, you start getting higher or greater responsibilities. los dueños de la compañía esperan más de usted. The owners of the company expect more of you. Amén. Amen? Entonces, somos como Simeón. So we are like Simeon. Ahora, hablemos un poco de ese personaje silencioso. So I want to talk about that quiet persona. ¿Simeón? Simeon? No, No. José. Joseph. Silencioso. Everyone's quiet. José es un descendiente directo de David Joseph is a direct descendant of King David por linaje, by his lineage, ¿cierto? correct? Si usted quiere puede buscar o leer mejor en su casa todo Mateo 1. If you want in your house, you can read all of Matthew chapter 1. Ahí está hijo de hijo de hijo de hijo de hasta llegar a José. It lists the genealogy all the way to Joseph. Entonces, la palabra lo describe como un hombre justo. Vamos a volver a leer ahí mismo en Mateo. So I want us to go back to Matthew. The word of the Lord described Joseph as a righteous man. ¿Ven? 19. Matthew 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 1:19. So Matthew 1:19, Joseph, to whom she was engaged, was a righteous man and did not want to disgrace her publicly, so he decided to break the engagement Ok, quietly. ¿qué pasó con José, este hombre justo? Él tenía una ilusión. So what happened with this man? Well, he had this hope. Él había conocido al amor de su vida, a esta princesa que le hizo ver pajaritos, arbolitos, corazoncitos. He met this woman, this princess. They heard the birds chirping and they saw the little hearts above her head. Estaba desposado, que significa comprometido, y el compromiso en los judíos no es como el nuestro. And so he had his engagement with Mary, and their engagement is not like ours. Cuando los judíos se comprometen ya están casados, solo les falta el documento. So for them, if you're engaged, you're basically already married. You just need your documents. Para ellos esto no es un juego, no es que, ay, bueno, probemos y si funciona, entonces sí nos casamos. No, For them, it's not a joke. It's not that, oh, let's just test and see. es algo serio. It's Es más, something that's very se serious. daba algo económico o físico que llamaban la dote para poder sellar ese In fact, pacto.
a dowry was given in order to seal that covenant. Entonces ya estaban comprometidos, ya básicamente estaban casados esperando el momento de la ceremonia So they were basically already married, but they were waiting for the ceremony. con esta mujer hermosa de un corazón noble. And he was going to get married to this woman, beautiful, noble heart. No lo dice ahí, pero probablemente era la mujer más hermosa de la aldea. It's like, probably doesn't say, but she could have been the No lo most dice ahí. beautiful woman Démonos ese of the gusto de town. Who soñar. knows? Ahora, ya la fiesta estaba lista, But now the ¿cierto? party was ready, right? ¿Cuántos han organizado una boda? How many of you have ever prepared for a wedding? ¿Cuántos volverían a organizar una boda? How many of you would do it again? La fiesta ya estaba lista. The party was already ready. Una fiesta que duraría no menos de 3 días. A party that will not last more than 3 days. Ya la familia de José, Now the family of descendiente de Joseph, David, also descended habían from David, comprado tiquetes en primera clase they bought first class tickets en Camellos Island, from the Camels, Camels Island. Y ya todo listo estaba para que esta boda fuera un hecho que parte la vida de José en dos, And everything was ready for this wedding to happen, ¿cierto? correct? Porque cuando se consumaba el matrimonio Why? Because when the marriage was consummated, era cuando iban a su lugar secreto y tenían intimidad. that's when they were going to go to their secret place and have Allí intimacy. se consumaba el matrimonio, That's when it would be consummated. ¿cierto? Amen? La modernidad nos dice, no, primero se consuma y luego se casa, ¿no? Eso no es correcto. No, but our modern day society says, no, you consummate and then you get married, but that Entonces- is not true. Este hombre estaba ya listo con su ajuar, con su vestido, con su ropa de gala, So Joseph was ready for, his marriage attire and everything. con su vestido Boss. He had his suit ready and everything. Y María le dice las palabras que tal vez él nunca pensó escuchar de su boca. And so Mary probably says these Bueno, words that he never antes de casarse. expected in his life before they got married. Estoy embarazada, I'm pregnant. José. I'm pregnant, Joseph. Dígame usted qué pensaría I want you to think, what would you think si no han tenido intimidad y esta persona le dice a su esposo, estoy embarazada. if you did not have any relations with your person and they tell you, hey, I'm pregnant? ¿Qué pensaría José? Like, what do you think Joseph would think? ¿Mm? Mateo 1, 18 y 19. Matthew 1:19. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido. ¿Qué hubieses hecho tú, varón? So my Les hablo a question los is, what varones. would you have done? Men, what would you have done? Varones. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en el What, caso de as a José? man, what Piénselo. would you do in Le voy his a dar place? algunas opciones. I'm going to give you some options. De pronto José pudo haber sido, o cualquiera de nosotros, el marido tóxico. He probably could have been maybe like a toxic Dígame con husband. quién y cómo fue y dónde. He's like, Y, tell me tiene que who, contar porque lo when, voy a where. acabar. And when I see him, I'm going to destroy him. ¿Cierto? Right? O el marido amoroso. Or the loving husband. No te preocupes, mi amor. Don't worry, my love. Vamos a ir adelante juntos con esto. We're going to keep going forward with this. O de pronto José sacó su teléfono y puso ahí en Judea Facebook. Or maybe, Joseph decided to take his phone Nunca esperé esto de ti, María. and go on Facebook. It's like, I never expected this from you, Mary. Traicionado pero no derrotado. Betrayed, but not destroyed. O de pronto José Or maybe Joseph. salió corriendo, tomó su celular. Pastora, que no adivina He qué me went pasó. out, got his beer, called the pastor. You won't believe what just Pastora, usted happened no va a to me. creer esta María lo que Pastor, me hizo. You won't believe what Mary did to me. ¿Cuál de esas opciones usted o yo, varones, tomaríamos? Men, what options would you choose out of those? O de pronto Or pudo ir y, Dios, ¿y ahora qué hago? would you go before the Lord and say, Lord, what do I do? ¿Mm? Este José, So this Joseph, que la Biblia lo describe como un varón justo. Joseph is described as a righteous man. Y le voy a hacer una aclaración y esto es bien importante que usted lo entienda para su vida de aquí en adelante. And I'm going to clarify this because it's going to be very important for your life. La palabra justo que se menciona en este momento es del griego dikiaos. Righteous in this right here verse is dakiao. Es la misma palabra que antes en el hebreo se decía como takit, no sé cómo se pronuncia, pero lo que significa es ser recto,
fiel a Dios y obediente a su voluntad. But what it means is that you are upright, you're faithful to God, and you are obedient to His will. Es la misma palabra que se usó para describir a Job, It's the varón same justo. word it's used to describe Job Lo as a cual no just, righteous significa man. que ya eran redimidos. But that does not mean that they were already redeemed. Porque justo y justificado son dos cosas diferentes. Because righteous and Según lo justified que está en la are palabra. two different things according to the word. Aquí no nos está diciendo que José ya había sido justificado, It does not say that Joseph was justified, ¿cierto? correct? ¿Por qué? Porque somos justificados a través de Cristo. Because we are justified through Christ. Y al momento de esta escritura, ninguno de ellos había recibido esa redención porque Cristo no había muerto y resucitado aún por los pecados. And up to this point, no one could receive that redemption because Christ has not died for anyone's sin yet. Entonces, ¿se acuerda que le dije que nosotros tenemos más que ellos? And remember how I mentioned that we have more than they did? Nosotros tenemos al Redentor We have the Redeemer. y su Espíritu habita en nuestras vidas. And His life abides Ellos in our morían life. esperanzados en una promesa. They were Mi living in Redentor vendrá. That their Redeemer would come. De ahí que Simeón exclama y dice, ahora sí puedo morir tranquilo, ya And that's vi, where Simeon ya said, lo toqué, now I can rest lo in alcé. peace. I saw him, No ha I muerto held aún, him. pero sé que lo hará. I'm not going to see the fulfillment, but I know that He will do it. Y sé que resucitará. I know He will rise again. Por eso Simeón se emocionó tanto. That's why Simeon was Es so la misma excited. razón. That same Esa reason misma razón That es por la same que hoy reason estábamos acá cantando. is why we ¿Quién were más here. es digno? Who else is worthy? ¿Quién más es digno? We were singing, who No hay else is nadie. worthy? There's Solo no tú, one. Cristo. Only you, Jesus. Y no es la letra de la canción, es el And significado, it's lo que not representa. just the words, it's what it signifies, Para what it nosotros means como hijos de to Dios. us as children of God. Que el Salvador ya vino. The Savior already came. Y le voy a decir una cosa, And I'm going to say this. no se vaya a enojar conmigo por Don't eso. get mad at me for this. Si usted es del grupo de cristianos que estaban esperando la venida de Jesucristo, If you're that group of Christians that are waiting for the coming of le tengo Jesus, noticias. ¡Él ya vino! I tell you news. He already came. ¡Él ya vino! He already came. Entonces no espere la venida de Cristo. You don't have Porque to Él just ya wait vino. because He Ya nos already dio vida came. eterna. He already gave us new life. Y disfrútela en plenitud. Vamos a hablar And we de have eso to ahorita. enjoy it in full plenitude. Entonces, José varón justo significa fiel, recto, fiel a Dios, obediente a su voluntad. So Joseph is described as a righteous man, which is upright, faithful to God, and willing to do His will. Alguien que vive conforme a los estándares de rectitud, Someone who lives according to the standards of righteousness, pero no solo por la ley, but not only by the law, sino por su fe en Cristo. but because of their faith ¿Ven in la Christ diferencia? Jesus. Do you Por see eso the que difference? Hebreos 11, That's why Hebrews 11, que habla de la fe, that speaks of faith, menciona personas que hicieron lo recto, aunque fallaron. they mention people that did what was correct, even if they failed. Todos los que están ahí, Everyone that was Fallaron. there, they failed, igual que usted, igual que yo. just like you and I. Pero tenemos nuestra mirada en quién? But we have our eyes on who? En Cristo. On Jesus. Ahora, qué duro, ¿no? It's Qué good, dura huh? situación. It's a difficult situation. Estoy embarazada. Qué dura situación. It's a difficult situation. She says she's pregnant. No, estoy embarazada. No, I'm pregnant. ¿Cómo abordar una situación así? How would you handle a situation like Y hoy this? públicamente le prometo, mi amado hermano, que el otro año cuando la pastora y Dios nos permita hablar acá, vamos a hablar un poco de salud mental. And hopefully by next year, I want to talk a little bit about mental health. Pero hoy no es el día. But today's not the ¿Cómo day. abordar una situación así? But how would you handle a situation like this? Deuteronomio 24, Deuteronomy 24, versículo 1. verse 1. Deuteronomio 24, 1. ¿Ya lo tiene? Do you have it? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Deuteronomy 24:1. Suppose a man marries a woman, but she does not please him, having discovered something wrong with her. He writes a document of divorce, hands it to her, and sends her away from his house. Entonces, José tenía el derecho de aborrecer a su mujer. So, did Joseph have the right to reject his wife? Según Deuteronomio, sí, According to this book, yes. porque
ese hijo no había sido engendrado por él. because that child was not engendered by Joseph. Y dado que era algo tan grave, And this was something that was so serious si José quería, that if Joseph wanted, podría inclusive hacer que la apedrearan por su falta. he even had the right to have people kill her, stoning her to death. Todo esto según la ley vigente a esa This fecha. was all according to the law at this time. Ahora, ¿José hizo eso? Now, did Joseph do this? Pues eso no es lo que registra la palabra, That is not what the word says, ¿cierto? correct? Él se fue, vuelva con este chiste. Él se fue a sus redes a publicar todo lo que hizo María. Now, did he go online and go and expose her Que a publicly? veces uno abre los estados de WhatsApp y 50 estados ahí con la tristeza, Sometimes you change your emotions on your WhatsApp, and pero that's how ninguno you're feeling. diciendo, Cristo te ama. But no one says, "Oh, Christ loves you." Ninguno diciendo, grandes cosas ha hecho el No Señor. one say, "God is doing Nos great alegraremos things." en We Él. will still rejoice in Him. Pero Él no hizo esto. But He didn't do that. Él no lo hizo. He did not do that. Ahora, Él pudo haber hecho otra cosa. Now He could have done something else. Él pudo haberse buscado otra María, otra mujer. He could have just found another Mary, another woman. Porque un clavo, Because one screw takes out another screw. porque un clavo saca otro clavo. Because another screw takes out another screw. ¿Sí? Right? Pero José amaba a Dios. But Joseph loved God. Él entendía que un día un redentor vendría y a través de ese redentor, que él no sabía que era ese niño, And so he understood the promise that there was a redeemer that was coming, and through that child, that redeemer, a través de ese redentor tendríamos perdón de pecados. we're going to have forgiveness of sin. Él confiaba en la promesa de Génesis 3:15. He trusted in the promise that is Genesis 1:15. Él supo que aún en la persona de esa promesa, aún María alcanzaría perdón. He knew that even in the person of that promise, Mary can still find aid Y and comprendió que forgiveness. él, José, aún siendo su esposo, no era nadie para juzgarla. And he understood that even though he was her husband, he was no one to judge her. Ahora, yo les pregunto, Now, I ask you this. ¿cuántas veces nosotros tenemos o nos enfrentamos a situaciones donde podemos perdonar los errores de mi hermano? Now, how many of you have situations where you are capable of forgiving the errors of your brother or sister? O de mi pareja, Or maybe your o de mis spouse? líderes, Or maybe your o de mis leaders? Or pastores, maybe your pastors? aun cuando yo siento que tengo derecho legal a denunciar Even though I feel that I have the entitlement o renunciar. to quit, ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa oportunidad? how many times do we have that opportunity? Casi que a diario. Casi que a diario. Almost daily, right? A diario. Siempre hay una Daily. oportunidad de perdonar a There's alguien, always the opportunity to forgive someone. ¿cierto? Amen? Entonces, José, que amaba a Dios, vamos a ver qué hizo José. So, Joseph, who loved God, let's see what he does. Verso 20 de Mateo 1. Mateo 1:20. Matthew 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Matthew 1:20. As he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream, talking about Joseph. Joseph, son of David, the angel of the Lord said, "Do not be afraid to take Mary as your wife, for the child within her was conceived by the Holy Spirit, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." No sabemos cuántos días había pasado, o semanas, o incluso meses, We don't know how many days passed between Mary telling him this and the angel coming y in. no podemos decir que la contestación fue inmediata. We cannot say that this answer came immediately. Pero lo que sí podemos decir es que José pasaba horas y horas pensando y meditando en lo que estaba pasando. But I probably can say that he probably has spent hours, possibly days, meditating on what he needs to Es do. más, aquí me dice que él estaban pensando, meditando en esto, And if that says that y he se le was apareció un thinking, he ángel en was sueños. concerned about this, and an angel appeared to him in a dream. ¿Sabe qué? Yo no soy ni profeta ni nada que se le parezca, pero yo puedo pensar que él se quedó dormido pensando y llorando por eso. You know, I'm not a prophet or anything, but he probably went to bed unable to go to sleep thinking about Y this. dele cabeza, y His cómo fue mind posible, qué running voy a this hacer, over his mind. cómo What le am I digo a going mi to do? familia, What am I cómo, going to do with my ¿qué voy family? a hacer? How am I going to explain this to them? What will I do? Pensando y pensando y And thinking pensando, and thinking. se durmió pensando. Fell asleep thinking.
Se quedó dormido. He was sleeping. Y a través del sueño, And through his dream, ¿cierto? En una de esas noches tristes in one of those donde sad no hay nights esperanza, where donde there's no hay no hope, aparentemente un futuro, or there probably looked like no future, apareció el ángel y le dijo: José, an angel appeared and said, Joseph, hijo de David. Joseph, son of David. Qué bonito. José, He hijo de said, David. Joseph, son of David, No temas. do not fear. ¿Cuántas veces está la palabra, la expresión no temas en la Biblia? How many times does the word Eso sí se la saben. don't fear in the ¿Cuántos? Bible? 365. 365 veces. It's written 365 times in the Bible. Es cierto que ese calendario era diferente al nuestro, It's true that their calendar is different from ours. pero a futuro nos funciona para el calendario nuestro. But in the future, it worked for our calendar. Una vez por cada día del año. One day for every day of the year. Y si el año es bisiesto, pues entonces vuelva a leerla. 365 veces dice la 365 palabra: days says hey, the word. no temas, It says, do not fear. no temas, Do not fear. no temas. Do not Hágale fear. así al que se está durmiendo a su lado, dígale: no temas Elbow the person that's falling asleep next to you and say, don't fear. y no te duermas. Hey, don't sleep. No temas Don't fear. recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermano y hermana, hermanos, Brothers and sisters, no teman, do not fear. no teman enfrentar el problema. Do not fear conquering or facing a problem. Seamos justos, no temamos Let us not fear. enfrentar el problema. Confront the issue. No tema vivir el momento. Don't be afraid of living in the moment, Nada permanece para siempre. because nothing lasts forever. Ayer estábamos con mi jefe y mis compañeros Yesterday we were with my coworkers and my boss. y mi jefe decía: And my cuando yo boss pierdo algo Says that when I o lose siento que lo something, pierdo, I feel bad that I lose it, no lo busco, but I just don't look for it porque me da miedo no encontrarlo y que de verdad se haya perdido. because I'm afraid that if I go to look for it, I really lost it, and I don't want to be sad about that. Soy yo. I said, wow, that's me. Perdí mis audífonos I lost my AirPods. y dije: no los voy a buscar. Por 88ª vez I los was like, perdí. you know, I'm not even going to look for it. Y siempre viene mi esposa y me dice: ¿estabas buscando esto? And then my wife would be like, hey, were you looking for these? O cuando busco la ropa, no encuentro la camiseta. Oh, when I'm looking Allá en for a el lugar de specific las shirt, camisetas. You Mejor no lo know, busco. she finds it. No tema vivir el momento. So do not be afraid of living in the moment. Es más, no tema lo que va a venir mañana. In fact, do not fear what could happen tomorrow, Porque eso es ansiedad. because that's anxiety. No tema el mañana porque Do se not genera fear ansiedad. tomorrow, because that is anxiety. No tema tomar decisiones. And do not be afraid of making decisions. Porque como dije la última vez, cada decisión tiene una consecuencia. Because every choice you make has a consequence. Porque cada acción tiene una Because every action reacción. has a Entonces reaction. no tema tomar decisiones. Si se equivoca, Do se not be equivocó. afraid of making decisions. If you made a mistake, you La just gente- made a mistake. La gente que triunfa está llena de fracasos. People who are successful are full of failures. Pero cada fracaso le enseña cómo no hacerlo para hacerlo de una manera correcta. But every failure shows them a way not to do something so they could do it correctly. Entonces, si usted no toma decisiones por temor a fracasar, So if you're not making decisions because you're afraid of failing, nunca va a avanzar. then you're never going to advance. Porque se va a quedar siempre en su zona de confort. Because you're going to always stay in your comfort Donde zone. todo es fácil. Where everything is easy. Donde todo es fácil. Where everything is easy. No tema. Do not fear. No tema hacer lo necesario. Do not fear doing the necessary. Si usted y yo conocemos la promesa, If you and I know the promise, entenderemos que la voluntad de Dios siempre prevalece. then you will understand that the will of God will always prevail. Y que si usted está buscando su dirección y de acuerdo a los lineamientos que Él le da, And if you're looking for his direction according to what he is giving you, Él lo va a guiar hacia lo que he es correcto. is going to guide you to what is correct. Si no fuera así, If, it's, muchos de nosotros no tendríamos esposa. if that's the case, then a lot of us would not have ¿Por qué? our spouse. Porque me da miedo que me diga que no. Why? Because we're afraid she'll tell you to say no. Pero si yo oré y si yo fui a la palabra y la palabra But if I dice, pray and I said, Lord, the word of the Lord says esos this. son los lineamientos para que usted tenga esposa, que es, As- no sé, and un the yugo word desigual, una mentions persona que me ame. ways to go pa, about pa, pa, pa. relationships, and you're following those things. Bueno, hágale, Okay, go forward. ¿cierto? All right?
Y despertando José del sueño, 24. And this dream, 24. Despertando José del sueño, salió, tomó su celular y puso en Instagram, el ángel me habló. When Joseph woke up, he then went on Instagram and said, "The angel spoke to me." Perdóneme que sea tan reiterativo. I'm sorry, I'm really interactive Y es que today. estoy impresionado recientemente cómo nuestras decisiones son gobernadas por las redes sociales. It's just I'm impacted because I'm seeing that a lot of our decisions are based as to what we put Las redes online. sociales hoy por hoy nos dicen qué comer, Social media tells us what to eat, qué vestir, what to cómo wear, vestir, how to wear it. ¿cierto? Correct? Nos dice lo que está de moda y lo que está pasado de moda. It says this is what's in style, this is what's out of style. Y están controlando nuestras decisiones. And it's controlling all of our decisions. Y a la vez nosotros damos rienda suelta a esto And maybe we just give into this, cuando de pronto en vez de tener intimidad con Dios, buscar su voluntad, that the time we have to invest in our relationship with the Lord, communion with me Him, paso haciendo dos cosas. Un extremo, I find an extreme of two things mostrándole we al do. mundo la vida maravillosa que tengo con I'm carro, showing the casa, world, beca y Look, I have todo a new lo car, bonito I que have se a puede house. imaginar. Look at me, I'm doing all of this. O mostrándole al mundo la desgracia en la que vivo. Or I'm exposing all the disgrace that I'm going through. ¿Y Jesús conoce tu desgracia o tu felicidad? But doesn't Jesus know your highs and your Yo le lows? aseguro que Jesús no tiene Instagram, I'm 100% sure Jesus does not have Instagram porque tenemos una línea más directa con Él. because we have a direct line with Him. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. When Joseph woke up, he did as the angel of the Lord commanded and took Mary as his wife. Ahora este varón sabía que tenía una responsabilidad doble. But now this man understood that he had double the responsibility. Tenía un matrimonio restaurado He had his marriage that was restored, y ahora tenía un hijo and now a he had a quien child enseñarle, a quien criar, a quien formar. which he had to raise. Un hijo que seguramente le iba a sacar un par de canas, corriendo, saltando, cayéndose, A child levantándose. that probably was going to provoke a few gray hairs, jumping and screaming. O los que tenemos hijos, díganme que uno no está listo para ir a la iglesia y cuando están así pequeñitos y sale por todo lado y corre a bañar. Or when you're trying to get to church, you're rushing and you have the little ones and all of a sudden Y a los- there's a surprise in their diaper No, y fuera del diaper, and outside of the diaper. ¿cierto? ¿Me entienden? Correct, ¿Sí? correct. Y los que no tienen, And esperen. those who do not have them, just wait. Your time will come. Y entonces está uno listo, ya corre para la iglesia y So they're vamos, ready, vamos, they're vamos a moving la to escuela church, they're dominical. getting ready. Y hay que lavar al chico. And now we have to wash the baby again. Entonces José sabía esa responsabilidad que le So venía encima. Joseph understood the responsibility he was carrying. Pero también sabía que este niño era la promesa cumplida. But he also understood that this child was the promise. El the adoptar fulfillment a of ese it. niño llamado Jesús And that child named Jesus era la mayor responsabilidad para este varón. was the greatest responsibility Y for José this la asumió con gallardía. man. And he took this challenge with valor. Amén. Para los judíos nos enseñó el pastor Carlos Pastor Carlos taught us this regarding the Jews, que cuando tenían un hijo natural, that when they had their own child, a natural child, ellos podían inclusive apartar a su hijo natural. they could even reject their own child or disown their own child. Pero cuando un judío adoptaba un But when- niño que no era suyo, él no podía bajo ninguna circunstancia rechazar esa adopción que él ya había firmado. But when a Jewish person would adopt a child, there was no way that that child could be disowned by their adopted parents. Eso, cuando él lo mencionó, él lo dijo la vez pasada que vino y volvió y lo mencionó, y su esposa vino y nos ministró al grupo de adoración y algo tocó mi vida. And he mentioned it when he came here, and he also mentioned it when he was ministering to the worship team, and it touched my Y heart. es la razón por la que hoy estamos hablando de And it's esto. the reason why we're kind of talking about this. Yo conozco a alguien muy cercano I know someone close to me que cuando el papá supo que la mamá estaba embarazada, that when the father found out that the mom was pregnant, dijo, tengo que ir por la leche. he's like, I got to get the milk. Dijo, ok, yo te llamo, no me llames.
Don't worry, I'm going to call you. Don't call me. Y esta mamá comenzó su vida criando a este niño, And so that mom enfrentando la vergüenza con sus padres. raised that child by themselves. Cuando ese niño tenía 3 años vino un varón And when that child y was se 3 years enamoró de esta old, mujer. she got and fell in love with him. Y después se enamoró del niño. And then he fell in love Dijo, with lo voy the a criar baby. como mi hijo. And he said, I'm going to treat that child like it's my child. Y el niño le preguntaba a su mamá por qué yo antes llamaba a este hombre por el nombre y ahora le digo papá. Well, before, that child, we used to call that man just by their first name, but now he calls him dad. Ayúdenme psicólogos, ¿cómo le respondemos a este niño? How do we respond to that child? Anybody that's a psychologist? Y cuando tenía 7 años, este varón dijo, vamos a firmar el documento donde legalmente eres mi hijo. And so at the age of 7, the father said, let's sign a document that legally Y you hasta can el be día de my hoy ese child. niño que ya creció sigue even to siendo y this day, seguirá that siendo child el that mayor grew de los up hijos de esta Will pareja. be that child of that couple. Y lo será por siempre. And it will be Porque en el forever. apellido lleva el legado. Aunque no Because lleva he la carries the sangre de su last papá, name, the lleva el legado. legacy, everything. Le aprendió todo. He learned everything from that Aprendió lo parent. bueno, Learned the good aún lo stuff, malo. even the bad. Y eso es lo que pasa cuando somos adoptados. And that's what happens when we are adopted. Es difícil desadoptar, no sé si eso sea una palabra, desadoptar. I No don't creo que believe that exista. you can unadopt someone. Y aunque se hacen pocas menciones de José, de ahí en adelante, Even though from after this point, Joseph is not mentioned as much, entendemos que hizo una gran labor mientras pudo criar a este niño. we must understand that he did a big job while he had this role. Porque a Jesús lo identifican como el hijo del carpintero. Because they identified Jesus as the son of the carpenter. Y hermano, recuerde, a este momento Jesús no había iniciado su ministerio. But remember, this also was a bad thing because at this point, Jesus did not start his Cuando- ministry yet. Cuando Jesús en obediencia se bautiza So when Jesus goes in obedience and con el mayor de baptizes los himself profetas. by the greatest Y Dios prophet, dice, este es mi hijo and amado. God says, this is Ahí my beloved comenzó su son. ministerio. Mientras tanto, He then starts his él ministry. estaba siendo formado mientras era el hijo del But carpintero. he was being formed as if he was first the son of the carpenter. Marcos capítulo 6, Mark chapter 6, versos 2 y 3. verse 2 and 3. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? En la traducción literal dice el hijo del carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. The next Sabbath, he began teaching in the synagogue, and many who heard him speak were amazed, and they asked, where do you get all this wisdom and power to perform such miracles? Then they scoffed. He's just a carpenter, the son of Mary and the brother of James, Joseph, Judas, Simon. And his sisters live right here among us. They were deeply offended and refused to believe in him. ¿Sabe qué nos enseña esta palabra? You know what this word teaches us? Que Jesús sabía de carpintería. That Jesus knew about carpentry. Aprendió la profesión del papá, He learned the papá adoptivo. profession of the father. ¿cierto? Amen? Lo identifican como el carpintero. They identify him as the Claro, carpenter. no es como en nuestros tiempos que está construyendo casas y estructuras. No, no, Now, no. it's not like our times where they're building houses and things like that. Por el contexto histórico, muy probablemente construían yugos con la madera. According to historical context, they probably created more the yokes that they put on bulls and animals. Amén. Amen? Entonces, esa es la historia poco contada. So this is a story that's not spoken of. Pero hoy, Dios nuestro Padre But today, God, our Father, quiere que usted y yo la entendamos de una manera diferente. He wants us to understand this in a different No lo voy a manner. leer, solo lo voy a mencionar. I'm not going to read it, but I am going to mention it. Más adelante, a la edad de 12 años, un Later Carlitos on, cualquiera, when Jesus is around 12 years old, fueron todos en familia as a a family, Jerusalén. they all went to Jerusalem. Y pues como estaban en familia, se devuelven. And so as they were as a family, they were coming back, Y de momento y Jesús. and then all of a sudden they realized, oh my gosh, Jesús. where's ¿Eh? Jesus? Jesus! Mire, piense en esto
como una multitud de gente que no se puede ni caminar. Now, imagine walking in a multitude of people that you barely can move. Entonces ellos confiaban que entre familias se cuidaban. No, está con el tío Levi. It's like, so they probably thought that they were with among the families. Oh no, he's with Uncle Levi. Está con el tío Iván. Oh no, he is with Uncle Ivan. Y cuando ya le preguntaron a todos los tíos, uy, no está. And then when they asked all the tíos, like, wait a Pues, ¿qué minute. hicieron? Se devolvieron. They turned back. Y Jesús estaba allí, And Jesus was there. en medio, aprendiendo, en medio de Learning. los doctos de la ley, de In the la midst palabra. of those who knew the law. Y él le dice, pues que yo estoy en los negocios de mi padre, ustedes fueron los que me dejaron. And Jesus said, hey, I'm in the business of my Y father. ahí no You're dice the que ones Jesús that lo agarró, left. que José lo agarró a juguete y se lo... No. It doesn't say that Joseph went and spanked him. Dice que José observó lo que había It pasado. says that Joseph observed what was happening. Este es el Salvador. A mí se me olvida. A He veces said, oh, that's the Savior. me Sometimes meto I en el rol forget. de papá, pero se me olvida que I Él might es go el into my Salvador. father role, but that is the Savior of the world. Y muy probablemente José murió cuando Jesús era joven. And probably a lot of people say that Joseph died when he was young. Y esa es la razón por la que Jesús le entrega a María y le dice a Juan, mire, cuide de María. And that's the reason when Jesus is on the cross, he tells one of the disciples, hey, take care of Mary, my mom. Pero no vamos a entrar tan profundo por causa del tiempo, pero quiero que usted vaya con nosotros a Efesios. But I want you to go to Ephesians because I don't want to go too deep into this. Efesios capítulo 1, Abby. Ephesians chapter 1. Vamos a leer del 3 al 5. Let's go from 3 to 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la formación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por amor de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ephesians 1, verse 3. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united with Christ. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. Amén. Y si usted quiere una explicación más profunda de estos versos, And if you want a deeper explanation of these verses, pídale a Abby que le preste las notas de su enseñanza del jueves si es que no vino el jueves. ask Abby for her notes of what she preached on Thursday if you didn't come on Thursday. Hay que venir los jueves, estuvo bueno. You have to come on Thursdays. They're really, really good. Pero ahora vamos a recordar la promesa de Génesis 3:15. But today we're going to remember the promise in Genesis. Recuerde, la promesa de redención no se originó allí en el Edén. Remember that the promise of redemption did not originate in Eden. En la eternidad, el Padre sabía todo lo que iba a acontecer. In eternity, the Father already knew everything that was going to happen. Nuestro Padre Our Father sabía que sus hijos entregarían el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Our Father already knew that we were going to give the right to become Por children of God tanto, away. Él sabía, Dios sabía que nosotros necesitábamos adquirir esa identidad como hijos. Which is why the Father already understood that we had to have that identity as children of God. Pero solo había una manera. But there was only one way that could Un hijo happen. que no renunciara a esa identidad. There had to be a child that did not renounce that identity. Entonces en Efesios nos dice que únicamente en Cristo podemos ser adoptados nuevamente, restaurando en nosotros lo que voluntariamente entregamos. And so in Ephesians it says that only in Jesus Christ can we receive everything that we relinquished. Léalo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Having predestined us to be his through Christ Jesus. Usted puede pararse delante de Dios. You can stand before Pues, God. tú me creaste, soy tu You hijo, can soy say, tu you hijo, soy created tu me, hijo. I'm your child.
Pero si no es a través de Jesucristo, But if it's not through Jesus Christ, ese estatus legal no le pertenece. then that legal status does not fall on you. No le pertenece. It does not fall on you. Pero si usted ya está en Cristo, But if you are in usted le Jesus, dice, a través de Cristo you say that through Jesus, fui adoptado. I have been adopted. Como el niño de la historia, Just like the child in como the José story. adoptó a Just Jesús, like Joseph adopted soy Jesus, adoptado como I have hijo. been Tengo todos los adopted derechos, as a child of God. I have all the birthrights, todos. all of them. Y nos dio nuevamente el estatus de hijos de Dios. And he gave us that new status as children of God. Si para alguno de ustedes es similar este título, es porque ya hubo una enseñanza que se llama El Padre que siempre soñé. If you're looking at the title here, you're probably saying, I saw this before. It's because Búsquela, we está had en a YouTube. similar title, and it's on YouTube. El Padre que siempre soñé no es el Padre que me da todo lo que yo pido. Now, this title says the Father that I dreamt of, but the Father that I dreamt of is not one that gives me everything that I ask. El Padre que siempre soñé no es ese que me vuelve un malcriado diciendo sí a todo. The Father that I dreamt about is not the Father that makes me a brat, Ese sería un Padre irresponsable. because that would be an irresponsible Father. El Padre que siempre soñé The Father that I dreamt of es el Padre que aún sabiendo que yo había rechazado is ser hijo knowing suyo that I rejected being His por child naturaleza o un hijo natural, by a fallen nature that I carried. vuelve y me adopta. And He comes in and adopts me adopta. again. He adopts me again. Me adopta He adopts me porque no me ve a mí, because He does not see me. ve a Cristo. He sees Jesus. Ese es el Padre que siempre soñé. That is the Father El that I Padre que dreamt cumple of. sus That's promesas. the Father that Y amado hermano, fulfills His promises. perdóneme porque le voy a dañar la infancia. I'm sorry, I'm going to ruin your childhood a little bit. Pero la salvación no es por amor a usted. La salvación es por amor a Cristo. Salvation is not because of love of you. Salvation is because of love of Christ. Dios no ama, Dios me ama. Yes, it's true. God loves you. God loves me. Y hay algo que se predica ahora en los púlpitos. And there's things that are being preached right now in church pulpits. Ven a Cristo tal como eres porque Él te ama tal como eres. Come and give your life to Jesus just as you are, because He loves you as you are. Eso es verdad. That is true. Dios te ama porque Él te formó. He loves you because He Pero made es en you. Cristo que tú adquieres el estatus de hijo. But it is in Christ that you gain life. Él te ama porque eres su creación. He loves you because you're His creation. Ojo, no ama tu pecado, ama But He does not a love your ti, sin, but He loves su you. creación. He loves His creation. Pero únicamente a través de Cristo But es que only somos through llamados Jesus hijos. are La we promesa, called la esperanza. children. He's the promise. He's the hope. Y si usted pensó que íbamos a hablar de la Navidad, el nacimiento de Cristo, And if you thought that we were going to talk about the birth pronto of dentro de Jesus, la próxima semana. next week. Pero hoy tenemos que dejar claro que nosotros ya somos hijos a través de nuestro But Redentor, we must have clear in our minds that we are children El through our Padre. Redeemer. que siempre soñé, The Father that I always dreamt of. me conoció desde antes de la fundación del mundo He knew me before the foundations of the earth were made. y me reconoció en Cristo. And He recognizes me in Jesus. Y lo único que quiere mi Padre, nuestro Padre, And the only thing that our Father wants es que nosotros vivamos la plenitud de la vida eterna que ya tenemos en Cristo is that Jesús. we live the plenitude of the life we already have through Christ Jesus. Muchos que no estaban el jueves, A lot of people that were not here on a Thursday. viejo, claro, y lo reforzamos. I wanna La just vida eterna repeat this. no Eternal comienza life cuando te mueres. does not start when you die. Ahí no comienza la vida eterna. Eternal life does not start when you die. La vida eterna Eternal life comienza cuando Cristo llega a tu vida starts when Jesus comes y va into hasta your la life, eternidad. all the way to eternity. Este cuerpo This body se va a acabar. is going to finish. Este cuerpo es finito, This body is done. pero tu alma, tu espíritu But your están soul, en Dios y son your eternos spirit, con that are Él y in en God, Él cuando that are estamos in Him en and in Cristo Him. Jesús. When we're in Christ Jesus. Y eso es un regalo. And that is a gift. Y por eso en esta mañana yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. And this is why I'm going to Colóquese ask sobre you all to please stand. sus- El Padre que siempre soñamos The Father that I always dreamt of, está hoy con nosotros. He's with us. Y yo le pido que ahí, sin música por ahora, sin nada, And right here where you are, without music, without anything, cierre sus ojos. I want you to close your eyes. Y así como cuando era un niño y alzaba sus brazos Just like when you were a little kid, you used to lift up your y le hands. decía a su papá, álzame. I want you to lift both your hands to Estoy Him. triste, álzame.
Lift up both your hands to him. Perdí mi dulce. Estoy triste. You tell, be honest with him. I'm Álzame, sad. papá. Pick me up, Father. Hoy entregue esa carga I a want you Dios. today to give those burdens to Es the el Lord. único que se la puede llevar. He's the only one that can Es carry el único it. que la puede cargar con He's the usted. only one that can Porque carry usted y it. yo solos no podemos. Because you and I cannot do it alone. Parece que tenemos mucha fuerza, pero no es verdad. We might think we are strong, but Somos we're not. débiles. We are weak. Pero cuando reconocemos nuestra identidad en Cristo, But when we Él nos hace recognize fuertes. our Y es identity allí in donde Jesus, retomamos He la then makes palabra. us strong. Todo lo puedo en Cristo porque Él me da fortaleza. And that's where the word, I can do all Porque things llevo in toda mi Christ that carga a Él y Él strengthens me, dijo, comes tráigame into sus power. cargas porque mi yugo es fácil y la mía es ligera. Jesus said, give me your yoke, for my burden is easy and your burden is light. Y esto es raro, porque Él cargó todo el pecado de la humanidad en su espalda. Jesus says that my yoke is easy and my burden is light. Pero It Él sounds dice, weird vengan a because he carried mí, that porque yo cross. sí tengo la fuerza. Because he does have the Vengan a strength. mí, porque He yo does puedo soportar esa carga. has the power to support that burden. Por eso Jesucristo no es un quitter, no es alguien que renuncia, This is why Jesus is not a quitter. porque llevó todo en la eternidad, desde la eternidad lo llevó a plenitud acá en la tierra. Because from the eternity, he brought us to plenitude here on earth. Y dijo, hey, merecen una segunda oportunidad. And he said, hey, they're going to have a second Cierra sus opportunity. ojos y dígale, Padre, gracias. Close your eyes and say, Father, thank Gracias. you. Hable con Él, hable en sus Talk to propias him, say, palabras, no "Father, repita las thank mías, you." hable en las suyas. Speak in your own words. You don't have to Padre, repeat what I'm gracias. saying, but just say thank you. Gracias. Thank you. Siempre soñé tener un Padre I always amoroso. dreamt of having a loving Father. Tú eres más que amoroso. You're more than a loving Es más, tú Father. eres amor. In fact, you are Amor es tu love. esencia. Love is your essence. Y amor no es decirme a todo que sí. Love is not saying yes all the time. Amor es formar mi vida. But love is that my life is Gracias por formed. tu palabra, Thank you for your word. porque en ella encuentro descanso. Because in the word I find rest. Gracias por tu Hijo, por Cristo, Thank you for your Son, porque Jesus. Él es la promesa cumplida. Because he is the fulfilled promise. Gracias por darnos tu Santo Espíritu para que traiga consuelo y redención For giving us your Holy Spirit. Para que Because he is traiga our libertad. comfort and our Redeemer. a nuestras vidas. And he brings freedom into our lives. Ayúdame a actuar como tú. Help me to walk like Quiero you. ser un reflejo tuyo, I want to Padre. be a reflection Quiero of ser you. un reflejo I de want to ti. be a reflection of you. Quiero que así como a Jesús lo identificaban como el carpintero, el hijo del carpintero, That just like Jesus was referred to the son of a a mí me carpenter, identifiquen y digan, este es Jesús, este es Edgar, el hijo de Dios. that they can say, this is me, Catherine, the daughter of God. Así como un día dijiste, este es mi hijo amado, que digas de mí, este es mi hijo Edgar, Just mi like you hija said it to Catherine. Jesus, that you said, this is my beloved son, that you would do that with me, Lord. Gracias por darnos la oportunidad de ser llamados tus hijos nuevamente. Thank you for giving the opportunity to us to be called your children. Ayúdanos a no rechazarla. Help us to not reject this. Ayúdanos a no rechazarla. Help us to not reject it.